Muy buenos días, bienvenidos a Café Política. La convención interna del Partido Acción Ciudadana para elegir su candidato o candidata a la presidencia se realizará el próximo domingo. Esta mañana nos acompaña la precandidata Carolina Hidalgo Herrera, con quien vamos a estar conversando sobre sus ideas, sobre sus propuestas, pero antes de iniciar, doña Carolina, vamos a conocer un perfil, un reportaje que le realizó nuestra compañera Yesenia Alvarado. Bien. Mi nombre es Carolina Hidalgo Herrera, quiero presidir este país, vengo de San Ramón de Alajuela, mi mamá es de Naranjo, mi papá es de San Carlos, vengo de una familia grande de 6 hijos, yo soy la número 4, desde muy pequeña aprendí a hacer un uso eficiente de los recursos. También soy nadadora, me encanta correr y andar en bici, soy paciente de artritis, abogada y me considero una mujer privilegiada porque he tenido acceso a salud, a vivienda digna y también a educación de calidad. Creo que esto es justamente lo que merecen las y los costarricenses y por eso estoy decidida a trabajar. ¿Por qué quieres ser presidenta? Quiero ser presidenta porque estoy convencida que Costa Rica requiere nuevos liderazgos que apuesten a soluciones de futuro, a luchar contra las desigualdades económicas, las desigualdades territoriales, las que están en la educación y por supuesto las que viven las poblaciones históricamente excluidas. Quiero presidir este país para llevarlo hacia el futuro y no devolvernos hacia ideas de los 90s. Quiero un transporte público eficiente, de economía verde, que le dé oportunidades a las pymes y MIPYMES, que garanticen salud, educación y por supuesto el cumplimiento de los derechos humanos, que además pongan el centro de las decisiones a las personas, porque para mí y para mi equipo cada persona importa. ¿Por qué cree que es la mejor opción? Tengo las habilidades para construir acuerdos que resuelvan problemas complejos en Costa Rica. La prueba de eso es que cuando fui presidenta de la Asamblea Legislativa, lideré la reforma fiscal y también la reforma al reglamento. Ambas fueron 2 reformas que vinieron a dar soluciones a Costa Rica. Yo y mi equipo estamos convencidos y convencidas de que generando acuerdos es como podemos construir agendas colaborativas que lleven a Costa Rica por una lógica de desarrollo donde todas las personas sean consideradas. ¿Cuál es el principal problema del país y cómo lo resolverían? El principal problema de este país son las desigualdades que enfrentan las personas en el territorio, cuando están en el sistema educativo, también las desigualdades económicas y todas aquellas que viven las poblaciones históricamente excluidas. Este problema además genera desempleo, falta de oportunidades y pobreza. Por eso creo que para poder cambiar este principal reto hay que darle voz y voto a aquellas poblaciones que hoy día no lo tienen y utilizar los datos como base científica para la generación de las políticas públicas. ¿Cuál es su solución para crear más empleos? Considero 2 estrategias fundamentales, una a corto plazo y una estructural. La de corto plazo está basada en darle facilidades para el financiamiento a las pymes y MIPYMES y también capacitación que les pueda ayudar a acompañar sus emprendimientos. Un elemento fundamental también es bajar las cargas sociales con una compensación que pueda, por supuesto, acompañar lo que este pueda significar en nuestro sistema de seguridad social. Como una medida mucho más estructural, creo fundamental apostar a 3 acciones. Por un lado, fortalecer el bilingüismo. Por otro lado, permitir que las personas que no han finalizado los estudios formales, sobre todo en secundaria, tengan un acompañamiento que les permite finalizarlo y capacitación en sistemas y plataformas en software, de manera tal que puedan insertarse en el mercado laboral con mucha mayor facilidad. ¿Cómo reducir el rezago en educación elevado por huelgas y la pandemia? Considero fundamental trabajar el acceso a la conectividad a través de la reforma de los recursos de Fonatel. Esta pandemia evidenció la falta de conectividad que viven diferentes zonas del territorio, sobre todo las más alejadas, e insisto en la necesidad de acompañar a las personas para que no abandonen el sistema formal de educación. Alguien que no finaliza los estudios formales arrastra a lo largo de su vida una diferencia de ingresos entre un 20 y 30%, y no podemos darnos ese lujo de esa desigualdad.
Si la eligen presidenta, ¿cuál sería su primer decreto? Mi primer decreto tiene que ver con una convocatoria a la Asamblea Legislativa para sesiones extraordinarias que esté orientado a trabajar las desigualdades, pero principalmente tendría que tener la convocatoria de proyectos relacionados con el tren eléctrico de pasajeros que mejoraría el transporte público de este país, la reforma Fonatel para mejorar la conectividad, la posibilidad de reformar el Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres que tienen este apoyo también puedan trabajar y la posibilidad de financiamiento para las pymes y mipymes y un acompañamiento en la capacitación de las mismas para que puedan fomentar su ubicación de los productos en el mercado de una mejor manera. El próximo domingo el Partido Acción Ciudadana, el partido de gobierno, elige a su candidato o candidata a la presidencia. Carolina Hidalgo podría convertirse en la primer mujer candidata en la historia del Partido Acción Ciudadana. Doña Carolina, de nuevo muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Doña Carolina, ningún partido en la historia reciente de nuestro país, desde 1953, ha logrado gobernar durante 3 periodos consecutivos. ¿Por qué Costa Rica, los costarricenses, los electores, le darían una tercera oportunidad consecutiva al PAC? Creo que el relevo no necesariamente pasa por los partidos, pasa también por los estilos de hacer política. En mi caso, la propuesta va mucho más enfocada a generar diálogo a partir de mesas de construcción entre los distintos sectores y también centrarnos en las desigualdades y la posibilidad de generar empleo. Además, los indicadores respecto a las reformas estructurales que ha realizado el Partido Acción Ciudadana han sido positivas, dado que se le ha entrado a las problemáticas más complejas que ha arrastrado el país durante muchísimo tiempo. No veo por qué no más bien fortalecerle y sacarle el mayor provecho a esas reformas para lograr consolidar cambios y, por supuesto, procesos de diálogo en esa gestión. Pero al mismo tiempo han sido 2 gobiernos con índices de desempleo sumamente altos, con una situación de las finanzas públicas sumamente complicada, y eso también lo ven los electores. Sí, Luis, yo reconozco que en los últimos años la presión sobre la situación financiera del país ha sido especialmente compleja. De hecho, esto tiene que ver con decisiones tomadas desde el 2006 hasta la fecha. Y sí, las administraciones han centrado mucha de su gestión en resolver esos problemas de estabilidad económica. Por eso creo que una de las deudas y trabajos pendientes es centrarse en el tema de desempleo. Pero no se podía evadir la responsabilidad de entrarle de frente a esas problemáticas que además me tocó presidir desde la Asamblea Legislativa y que estoy convencida ahora deben de recuperarse bien los ingresos para poder financiar los programas sociales y resolver esas desigualdades. Doña Carolina, el país enfrenta un seriosísimo problema de desempleo. La más reciente cifra del INEC indicaba que cerca de 430.000 costarricenses no tienen trabajo. Usted, en la entrevista que le realizó nuestra compañera Yesenia Alvarado, señala 5 acciones, 2 inmediatas, 3 más estructurales. Se las menciono: financiamiento y capacitación para pymes y mipymes, bajar las cargas sociales como acciones inmediatas. Luego, fortalecer el bilingüismo, fortalecer la opción de que los estudiantes puedan terminar la secundaria, y capacitación en materia de software y tecnologías. ¿Es esto suficiente para resolver un problema que es inmediato? O sea, de que hay 430.000 costarricenses que no tienen trabajo y otros cientos de miles que viven en el subempleo. Más que suficiente, creo que son acciones que rápidamente le pueden dar solución y emplear a muchas personas. La posibilidad de financiamiento es fundamental, por eso la apuesta a un fondo de capital de riesgo cambiará mucho de la dinámica de las personas. Tal vez voy a hablar de un ejemplo. Una señora que hoy día con su máquina de coser hace mascarillas, podría acceder a financiamiento, comprarse una máquina con mejores condiciones, un overlock, y potenciar su producción. Entonces, la posibilidad de ayudarle a la gente a
tener capital para poder potenciar sus servicios, su emprendimiento, va a ser clave para recuperarse de la pandemia. Y la otra, con la disminución de las cargas sociales, sin que esto signifique debilitar a la caja con remuneración a partir de otros espacios, puede ayudarle o motivar a los pequeños emprendimientos a formalizarse y también a emplear a muchas personas. Hoy día muchas empresas pequeñas no se atreven a contratar, tienen temor por el alto costo que esto pueda significar. Necesitamos incentivar para que esto signifiquen ingresos para que el Estado pueda también financiar los programas que les colaboran. Ahí entra otro factor, y es que las pymes no solo necesitan financiamiento, se necesita tramitología ágil, reducir trámites, digitalización de procesos, y eso no ha sido posible a lo largo de muchos años. Yo, que tengo una inclinación, y usted lo sabrá, por los temas de tecnología, lo sigo muy de cerca, y las iniciativas han sido mal ejecutadas o no se les da seguimiento. ¿Cómo transformaría usted esas penurias que viven los costarricenses en temas de tramitología para casi cualquier cosa? Sí, la deuda con ventanilla única es frustrante. Yo entiendo que las y los costarricenses se sientan poco motivados a realizar gestiones con el Estado por esa complejidad. Creo que la articulación entre las instituciones y la digitalización, como bien lo planteas vos, es una gran oportunidad. Nuestros gobiernos locales además nos han hecho la propuesta, las precandidaturas, de unificar el sistema con gobiernos locales para que los trámites sean en uno solo espacio y no solo con el Poder Ejecutivo, sino también con los gobiernos locales. Y la posibilidad de gestar inclusive ventanillas únicas para dos sectores que han sido muy golpeados y que requieren apoyo. Uno es el sector cultura, para todas las actividades y emprendimientos que tienen que ver con el sector cultura, y el otro para las actividades deportivas que generan ingresos, generan movilidad de dinero, reactivación económica en distintas costas. Por ejemplo, cuando hay alguna actividad grande, deportiva, poder facilitar también los trámites con el Estado. Entonces, decididamente, Luis, tramitar de una vez por todas y gestionar la ventanilla única para poder facilitar estos trámites. De hecho, la pandemia colaboró bastante en empezar a trasladar muchos de los trámites hacia las plataformas digitales. Así ha sido reconocido por la población sorda, que muchas veces tenía una barrera para realizar trámites por la no traducción o interpretación. Con LESCO, ahora que las instituciones han migrado hacia la digitalización, han empezado a percibir una mejora en la atención. No es suficiente, estamos de acuerdo, es una deuda, sin duda alguna, pero hay que trabajarlo de la mano con las nuevas plataformas y las oportunidades que da la tecnología. Doña Carolina, para resolver en parte el problema de empleo, una de sus propuestas es la reducción de las cargas sociales, y al mismo tiempo propone nuevas fuentes de financiamiento para que el sistema de seguridad social no se vea desfinanciado. Entre las 300 propuestas que pude revisar suyas del documento presentado y que le ofrece a los costarricenses, habla de que la solución para tratar de no desfinanciar la seguridad social es impuestos progresivos a altos ingresos y propiedades de alto valor. ¿Está proponiendo usted más impuestos? Sí, no estamos hablando de nuevos impuestos, estamos hablando de mejora en la recaudación de los ya existentes, que podrían ser mucho más progresivos a lo que tenemos hoy día. Entonces, habría que reformar impuestos. Estamos hablando, por ejemplo, del de casas de lujo, que ha sido una de las recomendaciones, inclusive en general, de la OECD, disminuir las cargas, sobre todo para las pequeñas empresas. Nuestra propuesta es un 5.5%, y sí tiene que pasar por mejorar el impuesto, por ejemplo, de casas de lujo, que hoy día los parámetros y las formas en las que se establecen no son las mejores, y ahí le estarías cobrando de una mejor manera un impuesto ya existente a quienes sí tienen capacidad de pago y que podría ser un incentivo fundamental para la economía de pequeña escala. Usted habla de la creación de un Ministerio de Inclusión Social. ¿Qué haría ese ministerio?
Es la revisión de lo que realiza hoy el IMAS en conjunto con varios programas sociales y varias instituciones que tienen a cargo mucho de los programas sociales. La idea es poder revisarlo y conformarlo o unirlo en uno solo. Recordemos que además esto ha sido tema de discusión en la Asamblea Legislativa. Don Otón Solís había planteado ya un proyecto de unificación. No estamos hablando de una nueva institución, sino más bien de reorganizar las ya existentes que tienen que ver con programas sociales. ¿Para qué? Para que los servicios sean más eficientes. Yo sí creo que las reformas estructurales no hay que tenerles miedo. Ya lo hemos hecho en esta administración con reformas importantes como lo ha sido contratación administrativa, reforma al reglamento, reforma a la ley de la competencia. ¿Por qué no hacer una revisión estructural también para el sector social? De manera tal que las ayudas sean mucho más eficientes, se basen en políticas de precisión basadas en datos y no significa una nueva institución, todo lo contrario, es unificar esfuerzos. Doña Carolina, cuando uno ve estas propuestas, usted siendo diputada de la República, siendo representante del partido de gobierno, yo me pregunto, si esto es una buena idea siempre y cuando no se genere mayor burocracia, ¿por qué no hacerlo desde ya? ¿Por qué no haberlo propuesto en estos poco más de 3 años que tiene diputado? Sí, hay varios proyectos en ese sentido de reformas al sector social. De hecho, hay una revisión profunda también al PANI para que pueda actualizarse actualmente en esas funciones que realiza. Y Luis, si algo he hecho en estos 4 años ha sido dedicarme a hacer las reformas del Estado. Si no, no hubiera presidido logrando la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, que tardó por más de 20 años. Si no, no hubiera logrado la ley de contratación administrativa, que también tenía un montón de tiempo. Si no, no hubiera logrado la ley de la competencia, y ni qué decir de la reforma fiscal. La apuesta a la visión reformista del Estado hacia la eficiencia y también a modernizarse ha sido parte de mis ejes de trabajo. Doña Carolina, recurrentemente uno escucha a precandidatos, a políticos hablando de Fonatel. Y a veces parece que piensan que es un fondo inacabable de recursos que permitiría transformar al país en el contexto digital. Y la verdad, son recursos que se pueden agotar, son recursos que si bien son grandes y están ahí, no van a ser suficientes para una verdadera transformación de conectividad, sobre todo para las zonas más alejadas, para los estudiantes con menores recursos y que tienen mayores problemas y que se han visto aumentados en el contexto de la pandemia. Usted propone una reforma a Fonatel. ¿Qué haría usted con Fonatel? Yo creo que los parámetros que hoy día utiliza Fonatel para las inversiones en sus programas sociales no han logrado el impacto esperado. Recordemos que cuando al final como país tomamos la decisión de la apertura, el fondo tiene el objetivo de llevar o hacer accesible el Internet para aquellas comunidades que usted muy bien indica no lo tienen. Desde mi punto de vista, Fonatel se ha centrado en programas que no necesariamente impacten. Entonces, que el espacio de toma de decisiones que tiene hoy Fonatel para mí no ha sido el indicado. El proyecto que hoy día está en la Asamblea Legislativa me parece un buen paso en la reforma, que tiene que ver con indicarle, priorice las zonas que menos posibilidad de conectividad tienen, o lo que en aquel momento se llamó los distritos no rentables económicamente, porque al hacer la apertura del mercado prácticamente hay una división entre las zonas rentables y las no rentables. Bueno, invirtamos ese dinero en las zonas que no son rentables económicamente para el negocio de las telecomunicaciones, pero que tienen una incidencia fundamental en los que menos posibilidad de conectividad tienen hoy en día. En materia de ciencia y tecnología, de sus propuestas hay 17 puntos con soluciones y propuestas en esta materia. Sin embargo, en esas 17, en ningún momento, en ninguna, leí el término 5G o el impulso a la tecnología 5G. Y nuestro país está perdiendo tiempo valiosísimo en este momento porque no tiene a disposición para entregar, para licitar o para subastar las frecuencias de 5G, que no es para que la gente pueda bajar videos más rápido, es para llevar justamente conectividad de calidad a zonas más alejadas, para fomentar la producción, para fomentar la inversión en el país.
pero 5G no está en sus propuestas. Bueno, primero, Luis, gracias por leerlo y gracias por además detenerse en la sección de ciencia y tecnología. Hicimos un esfuerzo importante en darle esta visión moderna a partir de personas que están hoy también en la generación de conocimiento científico. Ciencia y tecnología no es solo conectividad ni programas de software. Es justamente incentivar la investigación, el conocimiento y cómo eso se pone al servicio de las personas. Quizá no está planteado hoy específicamente porque la visión es mucho más amplia de realmente tener una política pública que priorice el MISIT, y no solo el MISIT, sino el conocimiento que se genera desde las universidades, al cual le podemos sacar un montón de potencial que hoy día no estamos logrando como país. Y sí, 5G es fundamental. Yo no dudo de la capacidad del Estado de tener diálogo entre las instituciones que hoy tienen a cargo este tema para poder lograr un consenso y darle la apertura a quienes hoy día no tienen con acceso a 5G para potenciar justamente estos servicios de los que usted habla. Pero el país requiere, sí, una priorización y un proceso de diálogo. Y desde mi punto de vista, insisto, la ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales que en pleno siglo XXI no podemos dejar de lado. Y además, no he visto casi ninguna precandidatura interesada genuinamente en potenciar esta área como una vital para el desarrollo costarricense. Doña Carolina, en sus propuestas aparece la legalización en el uso y producción del cannabis en todos sus usos. ¿Cómo impulsaría usted una propuesta que puede tener muchos frentes que le pueden combatir, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa? Bueno, ya hay un importante avance en la Asamblea Legislativa. Actualmente hay varios proyectos, inclusive hay proyectos de ley que hablan de todos sus usos y demostrando el impacto que eso tiene en la salud integral. Puede haber un cambio en la opinión de quienes hoy día tienen una resistencia. Además, hay un gran potencial para la producción del sector agrícola con el cáñamo y el cannabis y posicionar a Costa Rica como un país moderno que tiene capacidad de regularlo bien y además tener una producción que inclusive genere empleos. Pacientes con dolores crónicos encuentran en la cannabis solución y esto puede ampliar las posibilidades de acceso a los medicamentos y medicinas alternativas para paliar con estos dolores. Entonces yo no dudo de que Costa Rica pueda pasar de una visión prohibicionista a una más bien de un enfoque de salud integral con posibilidades de desarrollo y producción hacia sectores que hoy día están urgidos más bien de ampliar sus opciones. Doña Carolina, la ley marco de empleo público regresó a la Asamblea Legislativa. ¿Cuán importante es esta ley no solo para cumplir con los compromisos de la agenda con el FMI, sino también para el saneamiento de las finanzas públicas? Tal cual yo lo he planteado, mantengo mi compromiso con una norma que daría eficiencia a las finanzas del Estado y además permitiría mejorar el servicio público. Recordemos que quienes están escuchándonos han topado muchas veces con un servicio público deficiente y necesitan un mayor acompañamiento del Estado. Esta norma sería un primer paso fundamental para mejorar ese servicio. ¿Mantiene usted su posición de retirarle el apoyo en segundo debate si no se elimina la cláusula de objeción de conciencia? Luis, yo creo en una visión de Estado que tenga la capacidad de estabilidad de las finanzas y reconocimiento de los derechos humanos. No tuvimos que elegir con la reforma fiscal, no tuvimos que elegir entre una agenda o la otra para la aprobación del Fondo Monetario Internacional. No creo que tengamos que elegir en el tema de empleo público. Mi apuesta es a utilizar todas las herramientas pendientes dentro del trámite legislativo para que no tengamos que hacer esa elección en este caso y no llegar a ese escenario y que sea posible un proyecto de empleo público saneado después de la revisión de la Sala Constitucional y sin objeción de conciencia. Si la objeción de conciencia sigue ahí al momento del voto, ¿qué hará usted? Yo no creo que lleguemos a ese escenario. Creo que será posible constatar un proceso de diálogo, construir voluntades políticas para tener un desarrollo del país, tanto con estabilidad de las finanzas como también con la posibilidad de apostar por la agenda de los derechos humanos. Doña Carolina, nos queda un minuto, se nos agotó el tiempo. Le cedo este minuto para que se dirija a los
electores y los invite a participar en la convención de este próximo domingo. Gracias, Luis. A todos y a todas quienes nos están escuchando, una invitación especial para participar este domingo 22 de agosto en nuestra convención abierta. Acérquense a votar y a elegir la persona que ustedes consideren mejor de cara al proceso de febrero. Costa Rica merece y necesita nuevos liderazgos que puedan enfrentar los retos más complejos con ideas innovadoras, que dejen de lado esa falsa dicotomía entre que el Estado es siempre bueno y la empresa privada siempre mala. Es posible un trabajo conjunto en esta sociedad, sobre todo en estos nuevos contextos. Creo en un Estado que pueda resolver las desigualdades económicas, las desigualdades en educación, las desigualdades territoriales y también las de las poblaciones históricamente excluidas. El Partido Acción Ciudadana tiene una deuda con las mujeres. Están ustedes tener la posibilidad de tener una candidata presidencial en las próximas elecciones. Creo en la posibilidad de tener a las personas en el centro porque cada persona importa. Doña Carolina, muchísimas gracias. Gracias a usted, Luis. Muchísimas gracias también a ustedes. Hacemos una pausa en Telenoticias y ya regresamos.